Hoy vamos a meternos de lleno en la evolución. La verdad es que es sorprendente, de una idea muy concreta, la idea del rey. Y ojo, porque es un viaje de 1000 años que nos va a llevar desde un trono de poder, hasta una cruz de sacrificio. Un cambio que, bueno, lo redefine absolutamente todo. Y todo arranca aquí, con este desafío, con esta provocación lanzada a un hombre en una cruz. A ver, es una burla, claro, pero lo que no saben quienes lo dicen es que en el fondo sus palabras están poniendo sobre la mesa la pregunta clave: ¿qué es el poder en realidad? ¿Qué significa de verdad ser un rey? Pues bien, para poder entender la enorme profundidad de ese momento en la cruz, tenemos que hacer un viaje. Y no un viaje corto, no. Nos vamos 1000 años atrás en el tiempo, directos al primer gran rey de Israel, David. Porque es que su historia, su figura, es el punto de partida de todo esto. Claro, llegar a tener un reino unificado no fue nada fácil. De hecho, fue un camino largo y la verdad bastante turbulento. Pensemos que Israel pasó de ser, una especie de confederación de tribus, cada una por su lado, lideradas por figuras temporales que llamaban jueces, a la necesidad de forjar una monarquía que nace casi por pura necesidad en medio del conflicto y que al final culmina en una figura clave, David. Y es justo ahí, en Hebrón, donde todo hace clic. De repente, las tribus se unen, se acercan a David y lo reconocen. Pero ojo, no lo reconocen solo como un general victorioso, como un líder militar, no. Ven en él algo mucho más profundo. Lo ven como un pastor, como alguien de los suyos, de su misma sangre, y sobre todo como el elegido por Dios para guiarlos. En ese momento, cuando ungen a David con aceite sagrado, él se convierte en el Mesías. Fijaos, esta palabra, que la hemos oído 1000 veces, significa literalmente eso, el ungido, el que ha sido frotado con aceite. Es, por así decirlo, la señal física, la señal visible de que Dios lo ha elegido, lo ha apartado para una misión sagradísima, ser el pastor de su pueblo. Pero claro, David era solo un hombre, con sus luces y sus sombras, y la realidad es que los reyes que vinieron después, pues a menudo no estaban a la altura de ese gran ideal. Y es justo ahí, en esa brecha, en ese hueco entre el sueño de un rey perfecto y la cruda realidad, donde nace una esperanza profundísima, un anhelo por algo más, por alguien que sí cumpliera esa promesa. Y esa esperanza, ese anhelo por un rey ideal, se fue entrelazando de una forma muy especial con la ciudad santa, con Jerusalén. La ciudad se convirtió en el destino de miles de peregrinos que, no solo viajaban para adorar en el templo, sino también para mantener viva la llama de ese sueño. El sueño de un reino de verdadera justicia y de paz. Aquí se ve muy bien esa tensión constante, ese tira y afloja. Por un lado está el ideal, ¿no? El sueño de ese rey perfecto, unificador, un auténtico pastor para su pueblo. Y por otro, pues está la historia real, la de carne y hueso, llena de gobernantes imperfectos, de promesas que se rompían. Pero lo increíble es que esa esperanza, nunca se apagó del todo. Vale, y ahora la cosa da un salto espectacular. Porque esa idea del rey esperado no se queda ahí, sino que se expande de una forma increíble. Las escrituras la llevan a otro nivel, pasando de un gobernante aquí, en la tierra, a una figura cósmica, a un rey que existe literalmente antes del tiempo. En la carta a los colosenses, esta idea directamente explota. La escala se vuelve cósmica. La descripción es que es asombrosa. Ya no se está hablando de un rey para una nación, no. Se habla del centro mismo de la creación, de aquel en quien, por quien y para quien todo fue creado, el que sostiene todo el universo. Y aquí hay un detalle, que podría parecer pequeño, pero es fascinante, un detalle gramatical. Fijaos cómo se describe el plan de Dios. Se usa el tiempo pasado. Nos rescató, nos trasladó, se presenta como algo que ya está hecho, que ya está cumplido desde la eternidad, un hecho consumado incluso antes de que el tiempo empezara a contar. Pero en cambio, ¿qué pasa cuando el texto se refiere a Cristo? Pues que el tiempo verbal cambia de repente al presente. Él es la imagen, Él es antes que todas las cosas. Y esto es un punto teológico brutal porque nos dice que su papel no es solo algo que pasó, un evento histórico, sino una realidad viva, activa, que está sosteniendo el universo ahora mismo, en este preciso instante. Y con todo esto en la cabeza, con esta imagen tan potente, volvemos al punto de partida, volvemos a la cruz. Porque es ahí, en ese trozo de madera, donde todas estas ideas sobre lo que es ser un rey, la del rey histórico como David, la del rey ideal que se anhelaba y la de este rey cósmico, se van a enfrentar a su prueba final, a la prueba definitiva. Y ahí, en la cruz, le llueven las provocaciones por todas partes, y todas se basan en la misma lógica. Una lógica muy humana, ¿no? Si de verdad eres un rey, usa tu poder, sálvate.
Se lo dicen los jefes religiosos, se lo gritan los soldados romanos, y hasta uno de los criminales que está crucificado a su lado se lo exige. Pero él no responde. Y su silencio no es debilidad, es una elección consciente, es su forma de rechazar de plano la definición de rey que le están echando en cara. Rechaza un reino basado en la fuerza, en la autoprotección. Su silencio es, en realidad, una afirmación rotunda de que su reino es otra cosa. Y de repente, en medio de todo ese ruido, de todas esas burlas, se oye una voz. Es el otro criminal. Y lo que pide es, es de una sencillez que desarma. No pide que lo baje de la cruz, no pide escapar. Pide algo mucho más profundo. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. De alguna manera este hombre ha entendido que ese reino no va de escapismo. Y la respuesta de Jesús, es que es el clímax de toda esta evolución de la idea de rey. No hay un espectáculo de poder. No baja de la cruz envuelto en luz. Su respuesta es una promesa de gracia y sobre todo de compañía inmediata. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana, no en un futuro lejano, hoy. Y así, con esa simple promesa, el primer ciudadano de este reino tan extraño, tan al revés, no es un santo de altar, ni un profeta importante, ni un héroe de guerra. No, es un delincuente condenado a muerte que lo único que hizo en su último aliento fue pedir que se acordaran de él. Este momento, de verdad, le da la vuelta a todo. La idea de lo que es ser un rey queda totalmente subvertida, puesta patas arriba. De repente se revela un reino donde el poder no es la fuerza para salvarse a uno mismo, sino la misericordia para acoger a otro. Donde el trono es una cruz y la corona es de espinas. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. Si el poder más grande de un rey, su máxima autoridad, no es la fuerza, sino la capacidad de perdonar, entonces, ¿cómo es la naturaleza de ese reino? Y quizá más importante todavía, ¿qué implica para cualquiera de nosotros ser ciudadano de un lugar así?